Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí charlando con ustedes, poniendo el tema de la comunicación en un lugar central de la agenda. A nosotros no se nos pasa por alto que ustedes son secretarios de comunicación, no directores de prensa. Eso habla de una concepción más amplia de la comunicación. Y que en condiciones de modernidad poner en el centro la agenda comunicacional es imprescindible como modalidad de lucha política. O sea, no hay ninguna posibilidad de éxito político sin que las organizaciones pongan el tema de la comunicación en un lugar central de la agenda. En general, por la situación en la que estamos, nosotros solemos poner la comunicación o reducir la comunicación o el problema de la comunicación de las organizaciones al tema de la circulación. Y es lógico, porque en la circulación de los discursos estamos claramente en inferioridad de condiciones. Digamos, tenemos por un lado los grandes, es un aparato comunicacional enorme que ustedes conocen, que son los multimedios, todo el sistema de medios privados concentrado, más ahora los aparatos de comunicación estatal de los principales distritos, provincia de Buenos Aires, capital, bueno, ustedes lo saben, igual que nosotros, a los cuales le suman un trabajo profesionalizado sobre todo el sistema de redes sociales. Por lo cual hay, del otro lado, una concentración de poder en términos comunicacionales muy alta, y del lado nuestro hubo un intento de colocar en tareas comunicacionales a una fracción del capital que, por distintas razones, una vez que nos fuimos del Estado, esa fracción del capital entró en zozobra, por decirlo de algún modo, con algunos de esos actores privados que se hicieron cargo de la comunicación, que simplemente se fueron hacia otras estrategias de negocios, otros que sobreviven con bastantes dificultades, y otros que abrieron canales de negociación con ese poder concentrado. Por lo cual, efectivamente tenemos un problema de circulación, pero la idea mía era hoy charlar un poquito con ustedes poniendo el eje no tanto en el tema de la circulación de los discursos, donde efectivamente tenemos problemas, sino en otro lugar en donde parece que no hubiera un problema, pero yo creo que lo hay, que es en el lugar de la producción de los discursos. Porque si no, porque ahí hay como una especie de lógica en donde nos deslizamos a discutir los instrumentos y la circulación, repito, cosa que hay que hacer porque estamos con problemas, pero dejamos de lado el tema de la producción de los discursos, en donde, a mi juicio, es necesario poner muy finamente la reflexión. Los voy a emplomar con un par de citas que no tiene que ver con que yo sepa mucho, sino porque hay tipos que hablan mejor que yo y entonces uno lo cita como un modo humilde de entender el conocimiento. Ustedes saben que una de las características del discurso político, del discurso sindical, pero vamos a hablar específicamente del discurso político, es que tiene inherentemente en su interior el tema del conflicto. O sea, no hay posibilidad de pensar el discurso político sin pensar el conflicto que despliega. O sea, si hay un discurso que no genera un escenario de conflicto, no es un discurso político. En ese sentido, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que bueno, bastante teorizaron en los últimos 20 años sobre las experiencias latinoamericanas, planteaban esta diferencia entre el discurso académico, el discurso periodístico clásico y el discurso político, que el discurso político lo que hace es movilizar un conjunto de argumentos, de energías y de afectos y de pasiones desde un campo hacia otro. Es decir, activa energías, afectos de un campo, que es el campo propio, y lo despliega hacia un otro que lo instala como oponente, como adversario. Sin esa lógica de conflicto es muy difícil pensar la política, el conflicto. Por otro lado, un señor que estaba en las antípodas de Ernesto Laclau, que se llamó Eliseo Verón, que terminó tristemente sus días hace 2 o 3 años siendo uno de los principales asesores del Grupo Clarín. Sí.
que venía con todos los pergaminos teóricos, de la Gran Academia Francesa, porque había dado clase en la Sorbonne y que se había formado con Lévi-Strauss y Roland Barthes, etcétera, etcétera. Tanto para terminar ahí, ¿no? Pero, a ver, él, que efectivamente asesoró al Grupo Clarín y que desde el Grupo Clarín se estigmatizó tanto el populismo, etcétera, etcétera, en su marco teórico, la verdad es que no se diferencia mucho de Laclau. Y esto es importante porque también los grupos hegemónicos han tenido un contradiscurso efectivo con el tema del conflicto, y a eso quiero ir. Verón lo que planteaba es que hay una tríada, del discurso, digamos, el discurso político está dirigido siempre a tres sectores: un pro-destinatario, que es lo propio, digamos, sus afiliados; un contradestinatario, que es el oponente, digamos, el macrismo; y un paradestinatario, que es lo que está en el medio, los NI que hablaban ustedes en las presentaciones. Bueno, ese paradestinatario. Lo que se supone es que si uno coloca bien el conflicto, vía el discurso político, lo que hace es hablarle al propio, en contra del contradestinatario, y que si lo hace bien, ese paradestinatario se mueve hacia el lado nuestro. Si uno lo hace mal, se va a mover para el otro lado. Esa es como la lógica del discurso político en términos de Verón, digamos, ya no de Laclau. Fíjense que estamos hablando del asesor del Grupo Clarín, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un solo discurso tratando de producir ese movimiento, hay varios. Por lo tanto, el modo de poner en escena el conflicto en política es central para lograr mover eso para un lado o para el otro. O sea, es central para que ese sector, esos ni, ese paradestinatario que decía Verón, venga para el lado nuestro y que no se vaya para el otro lado. Digamos, que se venga hacia nosotros y no se vaya hacia el macrismo, por decirlo de algún modo. Muy bien. Ellos, y yo creo que Verón ha tenido mucho que ver en eso, porque además nos convencen de que no es una tarea nuestra el pensamiento, que el pensamiento, que nosotros tenemos que dedicarnos a cosas prácticas solamente, ¿no? Y todo el pensamiento se lo quedan ellos, y resulta que después todo lo producido en la Gran Academia Francesa termina en manos de los grupos hegemónicos. Bueno, esa es una primera cosa que me parece interesante, y por lo cual me parece muy interesante que ustedes estén reunidos acá. Nosotros no renunciamos al pensamiento, porque no somos, en tanto militantes, individuos, gente, ciudadanos, que tengamos que delegar el pensamiento al otro bloque. El otro bloque tiene su pensamiento, nosotros tenemos que tener el propio. Entonces, en este tema del conflicto, el conflicto que lleva lo intermedio, que te permite ganar o perder para un lado o para el otro, ellos han hecho desde el inicio del kirchnerismo dos operaciones muy potentes, muy fuertes, que nosotros, y yo me autocritico como autoridad que he sido de la Secretaría de Medios de la Nación, no hemos tenido capacidad de desarmar, digamos. Que uno es que han tomado el conflicto, primero le han dado al conflicto como lugar de condensación de la política, un lugar de operación simbólica muy fuerte. Ellos se han ocupado de significar el conflicto. No comunican homogéneamente, deciden en qué puntos concentran la comunicación. Entonces, ¿qué hicieron con el conflicto? Desde el inicio, desde cuando inventaron el famoso estilo K. Lo sacaron desde su discurso al conflicto de las relaciones económicas, de las relaciones sociales, de las relaciones de poder en la base económica, y lo trasladaron a un estilo o a una psiquis de un conjunto de funcionarios. Entonces fue sacado del lugar donde efectivamente está y trasladado al estilo. El estilo K, el estilo autoritario, o a una psicología. Ustedes recordarán las innumerables tapas de la revista Noticia con la bipolaridad presidencial, la locura presidencial, etcétera, etcétera. Eso era parte de una operación muy concreta, que es sacar el conflicto del lugar en donde el conflicto está y ponerlo de modo fetichista en un lugar para legitimarlo. Toda esa operación de deslegitimación, que fue durante años, operada y operada y operada, terminó con la idea de que acá el problema no era el tema de seguir teniendo políticas públicas para llevar a la igualdad, sino el problema de
una mente autoritaria y enloquecida que generaba una grieta artificial entre los argentinos. Generaba una desigualdad de base que no era la desigualdad de la estructura económica, que tenía su traslación a la política, sino que era una desigualdad producida por una mente enferma. Lamentablemente hubo mucha gente que compró ese discurso. Entonces quedó como una especie de apertura ahí, ¿no?, que había que cerrar. Y después vino la Nata y le puso el nombre y dijo, eso es una grieta, eso es la grieta. ¿Y cuál es la operación de la política? Juntar eso. Porque eso que está separado artificialmente por un conjunto de psicologías locas. No es que está separado en la sociedad, en la economía, no, se ha separado artificialmente. Sobre eso vino la segunda operación, que fue cómo inventar o darle lugar a una fuerza política que al mismo tiempo que ser política, que fuera política, y para ser política tiene que ser conflictual, porque si no, no es política, apareciera como negando el conflicto. Y bueno, y apareció la pospolítica macrista. ¿Qué es el macrismo? El macrismo es el conflicto oponiéndose al conflicto. Porque no es que no abren conflicto, pero lo hacen bajo el modo de la oposición al conflicto. Es como una especie de lógica conflictual que se niega a sí mismo. Esto es muy complicado, a mi juicio, porque reserva para sí como la forma última del conflicto, como forma de la política, negando toda forma posterior del conflicto. Ellos se quedan con el monopolio del conflicto y cualquier conflicto que aparece como algo que está significado como negativamente. Imagínense para ustedes en sus operaciones sindicales, en la instalación del conflicto. Porque el conflicto por sí está como denegado, está como discutido, está como cuestionado. Toda la operación del macrismo es juntos, todo es la posgrieta, no hay más conflicto, se acabó. La sacamos a la loca del medio, la mandamos al sur, y entonces queda la sociedad reconciliada consigo mismo. ¿Para qué? Si no hay conflicto acá. Y en todo caso, la última modalidad de conflicto es el conflicto que ellos disparan todo el tiempo bajo, yo creo, una operación muy complicada, que me parece necesario pensar, que es la siguiente. Cuando alguien pone en escena un conflicto, no pone solo en escena un conjunto de argumentos, pone en escena un conjunto de afectos, de sensibilidades. Ya no hay posibilidad de pensar la política en términos exclusivamente racionales. Eso fue la utopía de la modernidad, ¿no? Ya no hay solo razón. Si la lógica de la política fuera solo una lucha entre argumentos, sería muy fácil para nosotros. Porque creo que es cierto que la razón está de este lado. Pero con la razón sola no se gana. Porque cuando uno pone en escena un conflicto, pone en escena argumentos, pero también todo un conjunto de sensibilidades. Algo que hace muy bien Caballero Nocturno en su programa de la noche. O sea, es no poner solo argumentos, aunque por supuesto también los argumentos, pero poniendo en juego una sensibilidad. Porque acá, ante la sensibilidad, la pasión puesta en juego por el proyecto kirchnerista, hay una especie de contraofensiva por apropiarse de la sensibilidad colectiva que el macrismo tuvo desde su origen. ¿Qué es esa apropiación de la sensibilidad colectiva? Es esta idea de alguien que no se sitúa como Macri, que no se sitúa solo en el espacio público, sino se sitúa en una especie de interfaz entre lo privado y lo público, a tal punto que lo privado siempre se sobreimprime a lo público, ¿no? Entonces, hace un anuncio mal, porque lo balbucea, pero es con la hija de la mano, va a hacer un timbreo en la provincia de Buenos Aires y de paso va a una juguetería San Miguel a comprar rompecabezas a la hija. O sea, con la gendarmería atrás. Efectivamente, porque hay como una pero sí hay como una puesta en escena todo el tiempo de la disputa sensible. Hay una disputa por la sensibilidad. Que inclusive lo lleva a poner en escena una cosa que yo llamo la ciudadanía de la interioridad. O sea, uno entiende la ciudadanía como en el espacio público. Él piensa en la ciudadanía como una especie de ciudadanía de la interioridad, de las emociones,
entonces se pregunta lo angustiado que estaría San Martín ante las batallas, ¿no? Porque eso es, claro, pero no es algo que sea casualidad, digamos, sino que es toda una puesta en escena, una especie de ciudadanía de la interioridad, de ciudadanía de las emociones, ¿no? Porque ellos vienen a disputar el campo emocional de los argentinos. Vienen a dar esa disputa. Ante la pasión kirchnerista, ellos no abandonan esa batalla, sino que crean su propia infantería emocional, femenina además, porque tienen que luchar contra un estandarte de la feminidad como es Cristina, y entonces ponen en línea a Carrió, Zubik, Vidal, Michetti, Alonso. Bueno, es como una especie de infantería que sale a disputar la emoción de los argentinos. Y lo salen a hacer en términos cotidianos y en términos de, en lugar de que las emociones en juego, sean la solidaridad, la valentía, las emociones que ponen en juego es la furia, la molestia contra ese dispositivo político que en términos de CISEC uno podría llamar excremental, o sea, eso que quieren tirar, que quieren sacar del medio, que es el kirchnerismo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que poner en escena el conflicto, y ustedes tienen que poner todo el tiempo en escena conflictos, requiere de un pensamiento estratégico. Y si uno va a un conflicto con determinadas relaciones de fuerzas, está bueno poner dentro de las relaciones de fuerza un componente que es qué estrategia comunicacional tenemos, qué elementos de estrategia comunicacional tenemos. O sea, no es solo un tema de cuántos aparatos tenemos, en donde ahí, como ustedes saben, perdemos con la guerra. Pero además de eso, es con qué estrategia vamos, porque del otro lado hay una estrategia. Hay una estrategia porque ellos lo que se están jugando con ustedes y con nosotros es cuánto pueden disciplinar al trabajo para reducirle su valor y aumentar la rentabilidad empresaria. Por lo cual es lógico que van a poner todo su aparato comunicacional para hacer algo que yo llamo una paritaria social, que se hace todos los días en los medios, que antecede y continúa a la paritaria formal, que esa paritaria social es cuánto les bajan el valor a ustedes como trabajadores todos los días. ¿Cuánto le construyen la identidad de vago, de faltadores, de esto? Eso no está desvinculado de la lógica económica. Mientras menos valor social tienen, menor capacidad de negociación tienen después. Y menor capacidad tienen de generar alianzas sociales amplias, de vincularse a ese NI. Porque también las dificultades que ustedes tienen para vincularse con ese NI tienen que ver con esa construcción que hacen todos los días en esa paritaria social. Entonces, ir al conflicto, muy bien. Eso supone pensar qué modalidades sensibles deberían tener la significación de los conflictos nuestros en este escenario del macrismo. En este escenario en donde el macrismo está con su infantería de movilización de las emociones colectivas, tratando de tirárselas contra ustedes, y en donde al mismo tiempo lo racional y lo argumental no alcanza. O sea, ¿cómo hacemos las puestas en escena? ¿Cómo? Y de nuevo le digo, es lógico que el capital concentrado tome para sí a los Verón. ¿Y saben cuántos el Liceo Verón ahí trabajando para ellos? Un arsenal del Liceo Verón ahí trabajando para ellos. No es que estamos inventando esto. Hay un arsenal del Liceo Verón ayudándoles a crear estrategias comunicacionales. Porque en esas estrategias comunicacionales se basa cuánto reducen el costo del trabajo en un proyecto económico que, si tiene alguna chance mínima de sobrevivir, es llevando el salario a sus mínimos posibles. Entonces, para terminar, por supuesto que ustedes no están solos. Humildemente estamos nosotros, humildemente están las universidades públicas, humildemente hay un conjunto de compañeros que entienden que hay que colaborar con la construcción de un bloque social alternativo y que ese bloque social alternativo tiene que tener estrategias de comunicación muy serias, porque estamos enfrentando las estrategias comunicacionales, los multimedios, que son muy serias.
nos derrotaron con la ley de comunicación, y yo prefiero decir que nos derrotaron porque prefiero ser realista. Porque efectivamente vamos a volver, pero tenemos que volver mejores. Tenemos que volver más sabios, tenemos que volver más armados y tenemos que volver menos ingenuos. En el sentido de que... Y todos estamos absolutamente pendientes de la lucha del movimiento obrero. Son ustedes como movimiento obrero organizado quien puede parar esto. Nosotros podemos colaborar. De hecho, estamos aquí con la compañera, con otros compañeros, tratando de colaborar todo lo que podamos. Yo no me quedo tranquilo un segundo de mi vida estando encarcelado en la universidad o estando trabajando en... Si ellos tienen sus asesores de comunicación, que son formados en la Sorbonne, humildemente estamos nosotros, que nos formamos acá en el barrio, pero... Bueno, y finalmente, en serio, cuenten con nosotros, la lucha va a ser difícil, va a ser larga, pero la razón está de este lado y yo confío, estoy absolutamente seguro que el corazón también. Así que sigan inventando escenografías afectivas que nosotros vamos a ir con la lucha y le vamos a ganar. Gracias. Gracias, Daniel. Este aplauso quiere decir mucho y bueno, totalmente orgulloso de recibirlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un orgullo, ¿no?, estar acá. Gracias a todos, a todas. Y escuchaba muy atentamente lo que decía Daniel, porque a mí me parece que la batalla por la comunicación es clave en la cuestión del poder, porque de último lo que estamos discutiendo es el poder. Hace poco tuve oportunidad, no conocía, de ir a Ecuador, a ver un poco la experiencia de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, y me sorprendió algo. Los taxistas de allá son muy parecidos a los de acá, pero rápidamente, digamos, a través de un taxista vos tenés el humor de una sociedad, cuáles son los clichés, cuáles son las herraduras mentales, digamos, que están funcionando, ¿no? Ellos tienen un proceso así de concentración comunicacional muy severo, que a partir de una ley orgánica de comunicación que tiene rango constitucional, han tratado de modificar, avanzaron bastante, pero hace 2 años tienen una situación económica muy compleja. Ya ha caído el precio del petróleo, los países socios comerciales principales, que son Perú y Colombia, han devaluado, y el problema que tiene Ecuador es que su moneda de curso legal, que no acuña, es el dólar, con lo cual viven prácticamente en una especie de... están atados de pies y manos, digamos, para intervenir en esa situación económica compleja. Y el taxista que nos llevaba, qué sé yo, podría haber nacido en Matadero. Y pues decía, Correa está loco, está rodeado de corruptos, esto se parece cada vez más a Venezuela. Era casi un Ganate en miniatura. Casi un Ganate en miniatura. Y me sorprendió porque hablando con compañeros brasileños, también lo que sucede en Brasil, se repiten los mismos clichés, las mismas cerraduras mentales. Y sí interpreté, y yo no sé si es ajustado o no, pero me parece que esos discursos entran y penetran por 2 cuestiones esenciales. Una es la capacidad monopólica concentrada, y la otra es que hay un sector de la sociedad, los NIC, está buena esa definición, los NIC, que tiene que ver su humor, sus decisiones, digo, están gobernadas por cuestiones de coyuntura económica la mayoría de las veces. No hay una cabal comprensión ni de la lucha política, económica, social, cultural. En mi casa no me alcanza. Antes podía comprar esto, ahora no puedo comprarlo. Antes podía comprar dólares, ahora se me hace más difícil. Antes podía viajar, ahora no. Cuando digamos, de alguna manera se relacionan estas 2 cuestiones, entramos en situaciones de inestabilidad. Hoy Correa ganó hace 3 años por el 65% de los votos, y la imagen positiva está en el 45%, y eso tiene mucho que ver en estas cuestiones coaligadas, decía, ¿no?, la economía, la comunicación. Dilma, ya sabemos lo que pasó con Dilma, ¿no?, que es muy parecido a lo que quería hacer acá con Cristina después del juicio de Nisman. Una de las salidas que ellos habían pensado claramente tenía que ver con el juicio político de la loca. Lo definía muy bien, digamos, Daniel en este caso, ¿no? La loca, digo, como conjugación de una locura que cuestionaba
su renta, básicamente. Porque aparte la derecha, tanto en Brasil como en Ecuador como en Argentina, es igual. Son voraces. Son voraces. Y ahí se me ocurrió pensar también qué era lo que había ocurrido desde que triunfó Mauricio Macri, ¿no? Digo, lo que estaba comentando recién tiene que ver quizá con algunas de las razones que produjeron el escenario para una derecha de estas características ganara con el voto popular. Y lo que pasó desde ese 9 de diciembre en adelante, o ese 10 de diciembre en adelante, son decisiones políticas que ha venido tomando este gobierno, de las cuales, si pensamos cuáles fueron las dos principales, las dos originarias, digamos, las que le dan el sentido, digamos, a esta administración, una es precisamente la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al menos de su articulado antimonopólico. ¿Para qué? Para favorecer aún más la concentración. Ya había una comunicación concentrada, lo que vino a hacer el gobierno de Cambiemos es a concentrarla aún más, todavía más de lo que estaba. Y la otra gran cosa que hacen es quitar las retenciones, ¿no? Al curso cero. O sea, esas dos decisiones yo creo que marcan, cuando uno quiere caracterizar a este gobierno, de qué estamos hablando, ¿no? A quiénes benefician y a quiénes perjudican. Pero ¿qué tiene que ver la soja, o qué tiene que ver el agro, con la comunicación concentrada? Y ahí me remonto al origen, quizá el origen de lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a su trámite institucional. No el origen, porque el origen es anterior, es una pelea enorme de una coalición por una comunicación democrática, antes llamada Radiodifusión Democrática. Pero digamos que su tránsito institucional se da en el marco del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿no? Que finalmente termina acumulando el poder político para que esa ley sea una ley sancionada, tenga, digamos, rango legal, y finalmente, después de un larguísimo trámite en la Corte Suprema, haya sido declarada constitucional. Pero si uno piensa cuándo el kirchnerismo toma esa ley que venía siendo impulsada y promovida por los sectores de la comunicación, que diríamos una comunicación democrática, remite a lo que fue el conflicto de la 125. Ahí surge en el kirchnerismo una agenda realmente importante, que tiene que ver con derechos de cuarta generación, que tiene que ver con el matrimonio igualitario, y que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y no, para mí no es azaroso. Para mí en ese momento, creo que Cristina, en ese momento estaba vivo Néstor también, claramente ven que en la Argentina el poder tiene dos cabezas muy concretas, ¿no? Y es, por un lado, el viejo mito del país agroganadero, que Argentina tiene que ser el supermercado del mundo, ¿no? Eso está expuesto de esta manera ahora por el gobierno. Y por el otro lado, los creadores de sentidos, los que administran el lenguaje simbólico, avalando y construyendo un sentido común que dice que sí, que si vos tenés una maceta en tu casa, sos terrateniente, digamos, ¿no? Si uno se fija en cómo articulan, te vas a dar cuenta qué es lo que estamos enfrentando nosotros hoy. Y lo que estamos enfrentando es quizá la etapa de mayor concentración de la comunicación de la que tengamos memoria desde la década del 90. Pero mayor, ¿por qué? Porque hay una nueva etapa en la comunicación de mayor sofisticación, el agregado de redes, la convergencia comunicacional, los jugadores de las telecomunicaciones también quieren entrar en el negocio. Digo, aún cuando uno quiere fijarse en el espejo de los 90, esta es una situación, yo diría, inédita. Porque además, si ustedes se fijan en el directorio del ENACOM es lo que era antiguamente el AFCA, esto, la verdad, de los decretos de la presidencia de Mauricio Macri derrumbaron absolutamente la institucionalidad de la ley de medios. El ENACOM, los directores lo decía el presidente, o sea, han gubernamentalizado absolutamente lo que antes eran organismos colegiados, que uno puede decir funcionaban mejor o funcionaban peor, pero estaban presentes la oposición, el oficialismo, las universidades, los sindicatos. Cuando uno piensa en las estructuras colegiadas, por ejemplo, de lo que fue la vieja AFCA, comparado con este ejemplo que armaron, lo que uno se da cuenta, bueno, es que esto está hecho para garantizar la concentración comunicacional, que nadie se va a meter en sus negocios, que el Estado no va a intervenir, que la desregulación va en serio, y que pueden hacer absolutamente todos los negocios que quieran hacer, en tanto y en cuanto actúen en los hechos prácticos como justificadores del ajuste. Justificadores del ajuste que cotidianamente construyen ese sentido común que hace natural que las cosas sucedan, no producto de conflictos, de tensiones, de pujas distributivas, sino que es natural. Que los pobres tienen que seguir siendo pobres, que los ricos tienen que ser más ricos, que los docentes siempre fueron pobres, ¿no? Digo, más hambre que el maestro de escuela. Digo, hay herraduras mentales que son de muchas décadas, pero que ahora retornan a una fuerza inusitada porque esta concentración es realmente inédita. Y ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que enfrentamos?
¿Qué es lo que se enfrenta? ¿Es solamente un modelo de país? Claramente hay un modelo de país antagónico entre lo que había hasta el 9 de diciembre y lo que se ha expresado en estos 8 meses. Son dos modelos distintos en cuanto a los patrones culturales, a sus nortes estratégicos y fundamentalmente a lo que es la discusión de la renta. ¿Quién se lleva el producido social de este país? Un grupo minoritario que lo que hace a su vez es reducir las capacidades de desarrollo del propio país, o el conjunto de la sociedad que hace que existan estos regímenes que a mí me encantan, que puede ser inaugurados por el peronismo, lo que hace Correa, Evo en Bolivia, o lo que sucede con Lula Brasil, que son los regímenes de promoción social ascendente. Y a mí me parece clave retornar a la idea de la concentración, porque si estamos definiendo que hay una concentración de estas características, lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿y cómo la podemos enfrentar? ¿De qué manera podemos enfrentar esa concentración? Porque si no, nos tenemos que ir a casa. Y yo creo que nadie quiere irse a casa, ¿no? Por el contrario, yo creo que nos devuelvan a casa. Porque lo que siento ahora es que me echaron de mi casa. Porque todos estos años, estos últimos 12 años, con todas las tensiones, con todos los conflictos, las cosas que se hicieron mal o que se hicieron bien, era de alguna manera para todos nosotros una especie de cobertura donde nos sentíamos contenidos. Algunos más, otros menos, algunos muy críticos, otros quizá por nada de críticas, pero no importa, nos sentíamos contenidos en una casa común. Y ahora nos han sacado de la casa. Y ahí es interesante ver también cómo se vuelve a discutir la concentración. ¿Por qué? Porque la concentración comunicacional es, en el nuevo paradigma, un paradigma mercantilista, absolutamente mercantilista. Cuando nosotros definimos que la comunicación es un derecho humano, que ya no es propiedad del patrón, no es propiedad del propietario del medio, no es propiedad de los gobiernos, es propiedad social. Es un derecho humano de toda la sociedad, a dar y recibir información. ¿Sí? Este concepto no es mercantilista, ¿no? Está en un paradigma inscrito de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI. Entonces nos parece que el agua, nos parece que la luz, nos parece que la educación, son todos derechos humanos básicos, inalienables, que forman también ciudadanía. Cuando uno piensa en la ciudadanía del siglo XXI para la sociedad argentina, tiene que incluir en la currícula, tiene que incluir en su percepción de las cosas, que es necesario crear nuevos ciudadanos comunicacionales que entiendan qué es la concentración y que entiendan también cómo esa concentración lesiona sus intereses como sujetos políticos en una sociedad. Por eso, la verdad es que se han hecho cosas muy importantes con la ley, algunos por la ley de medios, la ley 26.522, algunos son críticos y dicen, bueno, pero no se hizo todo lo que se podía hacer. Bueno, enfrente estaba Clarín, ¿no? Eso también hay que decirlo. Enfrente estaba el mayor grupo monopólico de la Argentina. Pero a su vez, y como bien decía Daniel, no es que son tipos que son ignorantes, han reclutado lo mejor de lo mejor. Han reclutado a todos aquellos que tienen los saberes técnicos indispensables para que esa concentración funcione en la práctica como un cepo a las posibilidades del país, un cepo a las posibilidades de la mayoría del país. Por supuesto, para ello funciona el libre albedrío, ¿no? Para eso quieren la concentración. Ahora, vean cómo la concentración comunicacional se corresponde con un sistema de concentración de riqueza, ¿no? Digo, son inescindibles estas dos cuestiones. Hoy estamos atravesando un escenario muy claro, nítido, diría yo, en el que estamos viendo que se concentra la voz para poder concentrar la riqueza. ¿Y qué pasa cuando se concentra la voz? Se acallan otras voces. Entonces el desafío nuestro para enfrentar esto, ¿cómo es? ¿Cuál sería? Pluralizar, democratizar, hacer que otras voces se escuchen. Hoy, en el desafío de la coyuntura, visibilizar todo lo que se pueda del conflicto social. Visibilizarlo, hasta diría yo, de la manera en que podamos, porque es la etapa que estamos atravesando, ¿no? Después hay otras cuestiones para discutir más profundamente, si se quiere. Él decía volver para ser mejores, volver más sabios, y claro, la experiencia de gestión y todo eso tiene que haber ayudado, porque es clave para la democracia latinoamericana del siglo XXI derrotar los monopolios. Después, cuando uno derrota el monopolio de la comunicación, también puede empezar a pensar a derrotar los otros monopolios, ¿no? Porque habitualmente uno habla del monopolio Clarín porque se le puso, finalmente, digamos, se lo pudo encajar en esa categoría para describirlo en lo que era, ¿no? Pero también tenemos monopolio de la siderurgia, tenemos monopolio de la alimentación. Cuando empezamos a explicar que en realidad la inflación es el producto de la monopolización de las cadenas, ahí hubo una ley, incluso se llamó la Ley de Regulación de Producción y Consumo, que era maravillosa, para Clarín era la Ley de Abastecimiento, ¿no? Ustedes lo tienen presente. Y yo creo que todas esas cosas también aceleraron los tiempos para que ellos se coaligaran y armaran un bloque mucho más homogéneo, donde terminaron en agua y el aceite, no importa, digamos, volvió Patricia Bullrich, ¿qué más puedo decir? Pero lo hicieron. Y para aquellos que dudan sobre si vamos a volver o no, mire, volvió Sturzenegger, volvió Patricia Bullrich, volvieron todos ellos, no vamos a volver nosotros vamos a volver.
Hay una cuestión que yo creo que sí tiene que formar parte de una agenda, después me refiero estrictamente, si quieren, a la cuestión de los sindicatos, pero una agenda un poco más amplia. Creo que tenemos que volver a defender la ley de servicios de comunicación audiovisual. Creo que nuevamente hay que instalar el debate sobre lo que es el derecho humano a la comunicación y la mirada mercantil sobre la comunicación, que son dos cosas distintas. Una cosa es un derecho humano, otra cosa es un negocio. Creo que ustedes tienen la posibilidad de estar frente a un aula, de estar con chicos y con chicos jóvenes, volver a instalar también fuertemente el debate de qué tipo de ciudadanía se construye cuando vos sos dicho por otros y no te decís vos mismo. Digo, me parece que esas cuestiones que en algún momento de lo que fue el proceso de la ley logramos instalar, y a través de medios propios, a través de un gran esfuerzo, ¿no? Yo veía gente que venía a las marchas desde el tercer cordón del conurbano y te hablaban de la deconstrucción del mensaje. Y yo decía, esto antes era simplemente para el aula, para la academia, para la universidad. Y de golpe había multitudes de personas diciendo, no, porque esto hay que democratizar, hay que pluralizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese laburo hay que retomarlo. Y hay que retomarlo con más fuerza que antes. Y entre otras cosas también, y esto sí, a la cuestión del ámbito sindical, me parece que Daniel lo planteó mucho más claro de lo que yo puedo hacerlo, pero claramente el discurso habilitado por esta concentración es un discurso que pone a los sindicatos no solamente a la defensiva, sino a una situación prácticamente de saqueo para sus afiliados, de saqueo para todos los conveniados, de saqueo en el sentido de salario, pero sobre todo también esta gran paritaria social de la que él hablaba cotidianamente, ¿no? Donde claramente lo que le pasa a Cristina le va a terminar pasando a los sindicatos. Lo vimos en los 90. La demonización de la organización sindical en los 90, ¿para qué sirvió? Para el 2001. ¿Para qué sirvió? Para la apropiación de la renta. ¿Para qué apropiar renta? Para jugarla. ¿Y por qué la fugan? Porque no creen en este país. Ahora nosotros, que somos los que verdaderamente creemos en este país, porque nuestros hijos van a vivir acá, nuestros nietos van a vivir acá, nuestros bisnietos van a vivir acá, la verdad es que nosotros entendemos que gozamos de un territorio, pero también tenemos un sentimiento de nacionalidad. Y ese sentimiento de nación tiene que ver profundamente con la autoestima. Las sociedades que se han desarrollado han tenido muy presente el tema de la autoestima. Esta discusión con los NII tiene que pasar y tiene que estar atravesada por esa autoestima social. No puede ser que nosotros, teniendo los recursos para poder ser Canadá, Australia, etcétera, etcétera, tengamos que convivir con personas, con dirigentes, con funcionarios, con bloques políticos de poder que permanentemente te están cuestionando si tienes que prender el gas o no tienes que prender el gas. O sea, acá hay una discusión que hay que dar con aquellos NII, porque esos NII no son otra cosa que las dudas de muchos que conformaron el 54% hace mucho tiempo. O vamos a creer el 54% en todo kirchnerista de vincha, ramera y fanático. No, el 54% tenía y contenía incluso el voto masista. Incluso el voto masista. Pero ¿qué pasó? Y ahí vuelvo al comienzo y con esto ya termino. Hay una combinación donde los regímenes populares o los gobiernos democráticos y populares, cuando están atenazados económicamente por la baja del precio de los commodities, por la baja de las materias primas, etcétera, etcétera, empiezan, por lo bajo, digamos, a cosechar un mal humor social. Porque vos venías con una locomotora distribuyendo, y de golpe la locomotora se para. Entonces empiezan todos en el vagón de atrás, porque no arranca, ¿qué pasó? Veníamos a buena velocidad, llegó tarde al trabajo. Esto fue lo que pasó en los últimos 2 años acá, es lo que le está pasando a Correa hoy en Ecuador, es lo que le pasó a Dilma, y Dilma, la verdad, vamos a decirlo, uno está en un ámbito cerrado, digamos, ¿no? Uno quiere el proceso brasilero, el proceso que ha hecho el PT, yo creo que es muy importante, porque aparte de la complejidad de la realidad brasilera y la potencia que tiene Brasil, para todos nosotros tiene que ser un lugar donde indagar, donde averiguar, donde ver las cosas. Pero convengamos que hace 2 o 3 años se venían aplicando políticas neoliberales, porque creían que esa era la forma en la que los poderes fácticos, ¿sí?, los iban a dejar gobernar si ellos administraban bien. Bueno, la verdad es que no sucedió, no ocurrió. Dilma está enfrentando hoy lo que está enfrentando, y eso tuvo que ver mucho, me parece a mí, con no haber enfrentado del modo que quizá pudo hacerlo Correa, lo puede hacer Correa hoy, o lo puede hacer Cristina, aún con muchas deficiencias y con muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Cristina hace poco hizo un discurso que a mí me impactó, porque es la primera vez que escucho algo distinto en materia de... Porque vieron que ahora está el partido de la autocrítica, ¿no? Están los kirchneristas, están los no kirchneristas y están los autocríticos del kirchnerismo, ¿no? Que viene a ser una cosa enorme, que está bárbaro, porque la verdad, uno tiene que hacer balance permanentemente. Pero le escuché algo así, muy parecido a una autocrítica que tenía que ver con el tema de la institucionalidad, donde uno puede adivinar también algo parecido a, reforma constitucional. ¿Cómo podemos hacer para que esos derechos que son conquistados en una etapa
donde el campo popular acumula fuerza necesaria, tiene los resortes del Estado, avanza, ¿cómo podemos hacer para que esos derechos no se vean de alguna manera retrocedidos, ¿no? Digo, no se vean recortados? Y ella planteó ahí la cuestión de la constitucionalidad. Ecuador, por ejemplo, la ley orgánica de comunicación fue parte de la reforma constitucional. Por lo tanto, se necesitan mayorías especiales, ¿sí?, para modificarla, ¿no? Como ocurrió acá con la ley de medios, donde por decreto de necesidad de urgencia se voló absolutamente todo aquello que molestaba a Clarín y a las telefónicas también, ¿no? Porque en el directorio tiene claramente a Clarín y a las telefónicas. Y la única puja ahora que tienen, que es buenísima, pero esto ya es muy de chiquitaje, es una pelea entre las telefónicas y Clarín y yo, a ver quién puede dar el servicio de comunicación audiovisual, que ya no son servicios, pero quién puede dar televisión, quién puede dar televisión por cable o televisión por teléfono. La verdad es que hay toda una discusión que ya es una pelea interna, pero lo primero que se garantizaron es que había que derrotar la ley, había que derrotar el kirchnerismo, y ahora están discutiendo ahí, más o menos, en una situación casi diría ideal, ¿no? Ideal. Pero lo que iba, y cierro, tiene que ver con que si nosotros pensamos en volver, y yo creo que no solamente volver es una ansiedad, un anhelo, una esperanza, es una necesidad, porque si no, dentro de 4 años nosotros vamos a encontrar la mitad del país. Muchos de los que están acá, yo calculo por edad y qué sé yo, vivieron los 90. ¿Sí? Hace poco también escuché decir, no, pero esto es preperonismo, puede ser, pero la explicación más clara, lo que tenemos más cercano, es los 90. Y para aquellos que no lo vivieron, quizás seguir explicando qué sucedió en los 90, qué sucedió con la acumulación y qué sucedió finalmente con todo ese sistema neoliberal, que también era cultural y que también está estallando el 19 y 20 de diciembre, ¿no? O sea, nos quedamos sin país, no teníamos moneda, no teníamos soberanía, no teníamos presidente. ¿Te acuerdas? Una semana. Nadie quería agarrar la presidencia de este país. Tuvieron que pasar 12 años de gobierno popular para que después se pelearan un montón para ser presidente. Pero en aquel momento agarraba un ratito y se iban, Llegó y se quedó Duhalde porque suponía Duhalde que si no era de esa manera no iba a ser nunca presidente. Y se quedó un rato largo. Pero la verdad es que ese país no era un país. Nosotros reconstruimos el país en estos años y dentro de 4 años, muy probablemente, si triunfan y siguen triunfando las políticas neoliberales, vamos a tener una situación parecida a esa y nadie quiere volver a eso. Y la verdad es que ahí tendríamos que ver las cuestiones principales y las cuestiones secundarias, ¿no? Las cuestiones principales, secundarias, construir una nueva mayoría para mí es un desafío, pero también eso obedece a algo que él comentó y que es muy interesante, la producción de discursos, la producción de contenidos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que se daban videos, películas en unidades básicas, sindicatos, clubes, ¿no? y se comentaba después alrededor de eso, había una charla previa, qué sé yo. A mí me encantaba la hora de los hornos, me parecía maravillosa, porque aparte la habían visto nuestros mayores, y yo me sentía hermanado con todo eso. Bueno, antes que se casara con Garrido. Exacto, antes de que se casara con Garrido. Yo creo que hay que cambiar, no es mala hora de los hornos. Pongámosle cualquier otro nombre, lo que sea, pero también hay que volver con contenidos que sirvan para debatir estas cuestiones, contenidos audiovisuales, que es hoy el lenguaje más extendido, digamos, para a veces explicar ciertas cuestiones, y que eso tiene que ser un desafío constante, digamos, tiene que ser un desafío, por ejemplo, si yo les cuento de Argentina Debate, ¿se acuerdan del discurso del debate famoso que organizaron? Bueno, que donde estaba Macri diciendo que no iba a gustar, y bueno, esa mentira que había dicho, y al otro decía, vos pareces un panelista de 678. Ahí dije, qué eficaz fue 678, ¿no? Porque al fin de cuentas ellos le dieron más valor que muchos de nosotros, pero no importa. Y lo que sí me di cuenta después averiguando, los que armaron esa fundación pusieron después casi 25 funcionarios en el gabinete, en rango de ministros, secretarios o subsecretarios. El presidente era Bordón, el Pilo Bordón, que alguna vez fue peronista, después pasó por Estados Unidos y dejó de ser peronista, no sé. Pero no, la mayoría eran o fundaciones o empresas. El otro día estuvo Macri, por ejemplo, inaugurando Mercado Libre. Garcarín se llama el dueño de Mercado Libre, que tiene todo lo que la FIP te puede cuestionar en materia de contribuciones patronales no pagadas, de impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estuvo el presidente bancando Mercado Libre, era uno de los financistas de Argentina Debate, y así hay varios, porque en eso sí, el Macri es más cristalino. A nadie del gobierno se va a poder cuestionar y decir, che, fuiste un gobierno propatronal y lo encubriste. No, son así. Mario Quintana, ¿saben por qué se consiguen remedios acá en la capital federal ahora? Porque están haciendo una retención de muchos medicamentos porque Farmacity está peleando para desembarcar en la provincia de Buenos Aires. Entonces esto lo saben los médicos, lo saben los otros farmacéuticos que odian a Farmacity, etcétera, etcétera. Bueno, ese señor es el segundo de Marco Peña, ¿no? La que más creo. Por eso digo, hay una especie de exposición donde claramente no mienten lo que son. Son eso que más o menos vemos nosotros,
y que tenemos claro qué es lo que vemos. Y volviendo al tema de la producción de contenidos, me parece clave volver a discutir sobre estas cuestiones. Por ejemplo, yo recién le comentaba la Argentina Debate, quizá es un breve documental de 12 minutos, ¿sí? Explicando a la gente, ¿te acordás de ese debate que vos lo viste y que decían esto y que decían lo otro? Mirá quiénes son, mirá lo que pasó, mirá cómo siguió, mirá cómo continuó. ¿Por qué? Hay una sola cosa que nos va a sacar de esta situación, y a mí me parece que es predicar. Al mí le tenés que hablar 1, 10, 20, 30, 40, 50 veces. Nunca sabe uno cuándo el barco que está encallado, ¿sí?, vuelve a flotar. No depende de uno, depende de una marea. Nosotros tenemos que construir esa marea. Y esa construcción de esa marea tiene que ver sobre todo con una palabra. Y sobre todo con una palabra. Es probable que nos digan que no. Es probable que nos cierren la oreja. Es probable que se cierren los ojos cuando estamos hablando. Pero va a haber un día donde esa oreja se va a abrir. Donde que tenía tapados los ojos va a descorrer su mano. Eso va a suceder. Pero eso depende de nosotros, de que nosotros en realidad sigamos diciendo lo mismo. Por eso cuando decía Baradel hoy, no nos arrepentimos de nada. ¿De qué no vamos a arrepentir? Estuvimos enfrente al poder real de la Argentina. Los desafiamos, desde el Estado, con lo poco que teníamos, con alfileres. Y dimos una gran batalla. Lo que queda por hacer ahora pasa en todo tipo de conflicto, replegarse, entender, comprender lo que está pasando, dar las peleas que hay que dar, no entrar en el juego de ellos en muchos casos. Otra vez escuchaba a Zafarni diciendo algo muy interesante con el tema de la violencia, porque en realidad nosotros tenemos que volver por ese ni. Nuestra pelea más fuerte hoy, más allá de lo que representa el macrismo, es ese ni que nos escuchaba y un día dijo, voy a cambiar. Y hoy le está pasando algo donde seguramente, si vos le vas a hablar del kirchnerismo, te saca... Sí, exactamente, no lo quise decir porque es un poquito fuerte. Pero si vos le vas a hablar del supermercado, de los servicios, de la escuela, de los chicos, no sé qué, enseguida encontrás forma de comunicarte y enseguida encontrás nuevamente una posibilidad de comunicación. Esa cosa cotidiana, esa fibra cotidiana de comunicación es lo que nosotros no tenemos que perder. Y el desafío frente a esa comunicación concentrada es, una vez que construyamos la acumulación política necesaria para volver de verdad, impulsar nuevamente una ley antimonopólica, discutir nuevamente con la sociedad que no hay democracia posible mientras conviva con los monopolios, y para llegar a ese punto solamente 3 verbos: predicar, predicar, predicar. Muchas gracias.